Hola a todos, les saludo desde la Biblioteca Oscar Portela de Loreto. Soy Natalia Dobiak, fundadora de la biblioteca y actualmente presido la comisión directiva. Y estamos muy agradecidas con la comisión de la invitación que nos hicieron llegar desde la Biblioteca Profesional Docente, COFAR y el Instituto de Cultura para participar en este primer encuentro de escritores correntinos de manera virtual. El concurso literario edición 2021 se llamó Loreto Pue, que en guaraní significa viejo, historias del Loreto antiguo. La temática eran relatos, anécdotas, experiencias, biografías sobre las antiguas costumbres, tradiciones, sucesos, personajes populares del pasado de Loreto. Tenían que ser originales e inéditos, no haber sido publicados en ningún otro medio, ni impreso ni virtual. Se establecieron dos categorías, la de adolescentes desde 15 a 20 años y las de adultos desde 21 años en adelante. El contenido motivador era la autenticidad de los relatos, las biografías y descripciones, resaltando los valores tradicionales y culturales que se buscan proteger en este pueblo. Reflejar antiguas celebraciones, festivales, gastronomía, lugares populares y personajes, o anécdotas de tono humorístico. En criterio de evaluación se buscó apreciar la originalidad, la buena ortografía y la redacción. A continuación vamos a conocer a los jurados de este concurso, Ernestina Perrens y María Esther Wagner. Ernestina Perrens, radicada en Buenos Aires, es escritora, coordinadora de talleres literarios y es productora del ciclo El Narrador que se emite por Canal A. En una oportunidad de su visita a Loreto, le solicitamos y ella accedió amablemente a participar como jurado de este concurso. En segundo lugar, María Esther Wagner, profesora de literatura, escritora, poeta, radicada en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, y además una casi loretana. Hola Loreto, tuve la experiencia de recorrer tus calles, caminar con Miguel Ojeda por todos los rincones de Serencia, Guaraní, en el Iberá. Fue una experiencia hermosa y después Natalia me llamó para formar parte del concurso. Dicen que un pueblo es una cantera de historias y realmente Loreto lo es una especie de Macondo de García Márquez, donde Loreto se cuenta a sí misma. Así que fue una experiencia hermosa formar parte de ese entramado de historias. Dicen que las historias no se entierran mientras que haya alguien que las cuente o que las escriba. Así que bueno, gracias Loreto por hacerme formar parte de esta entrañable experiencia. Un beso muy grande para todos. Buenas tardes, soy María Esther Wagner de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Es un gusto y honor para mí compartir con ustedes en este primer encuentro de escritores correntinos, gracias a la labor incansable de Natalia Dobiak y fundadora de la actual biblioteca Oscar Portela, donde se realizó un certamen literario con motivo del aniversario de Loreto. Fue un placer conocer todas esas historias que fueron reales, con personajes reales y hoy casi míticos, ya que pude descubrir la inocencia del imaginario colectivo, como por ejemplo en el primer cuento ganador, Noche Tenebrosa, donde los personajes supersticiosos, con creencias sobrenaturales, leyendas, la vida misma, les reveló la inexistencia de ellas, en contraposición al cuento en la categoría adolescente, segundo premio, La Pora en la 132, donde el personaje es descreído completamente de estas apariciones, hizo que la leyenda lo devorara a tal punto de quedar sin trabajo, para después cerrar y llevarse el primer premio
Mi gente cuera, una microficción o microrelato donde la reina es la elipsis y tiene que ver mucho el título siendo parte del argumento. No quiero dejar de mencionar el relato Conocí a Celé Cambote. Celé, quien tenía naturalmente una imaginación fantástica muy latinoamericana, que sin saberlo estaban teñidas de un realismo mágico. Fue un honor y un lujo haber compartido con la escritora Ernestina Parrens en una experiencia inolvidable y enriquecedora, gracias a la inventora Natalia Dobiak. Saludos y cariños para todos los correntinos. Y llegó la parte más importante de este video, que es conocer a los ganadores y a sus respectivos trabajos, a sus escritos. Ellos son Beatriz Bofill, de Corrientes, con su cuento Noches Tenebrosas, como ganadora del primer premio de este concurso. A continuación, Nelia Mosqueda, de Loreto, con su cuento Conocí a Celé Cambote. Y luego escucharemos de nuevo a Beatriz Bofill, como mención especial, con su cuento Tanano, compañero fiel. Hola, gente linda. Un saludo para ustedes. Mi nombre es Beatriz Bofill. Quiero contarles que fui invitada por la Biblioteca Oscar Portela para participar del concurso literario Loreto Cue. No lo dudé, porque es el pueblo de mis antepasados, el pueblo que amo como amaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Fue un honor, como les dije, para mí, porque toda mi vida he escuchado a mi padre Luis hablar y contar sucesos, anécdotas de su querido Loreto. Entonces me presenté con este suceso que en el año 1930 le ocurre a mi querido padre. Se llama Noche Tenebrosa. Tenga cuidado, mi hijo, me había dicho mi madre, mujer sabia de 14 hijos. La noche anuncia tormenta, nubarrones oscuros y mucho viento. No conviene que salga, mejor se queda en casa. No, madre, voy un rato a la colonia. Allí hay un baile y quiero divertirme un poco, después de mucho trabajo. No hice caso a sus sabias palabras y preparé mi montado, un flete brioso alimentado a maíz, de pelaje brillante, marrón oscuro. Lo ensillé con las mejores calchas y accesorios de plata. Estaba nervioso, inquieto, como si presintiera algo. Me puse las mejores pilchas y llevé por si acaso una capa negra encerada que cubría mi cuerpo y el de mi caballo. Llevaba en una de mis manos una fusta de plata con adornos de oro, un trabajo artesanal. Monté a rayo y partí al galope, no sin antes despedirme de mis padres y hermanos. Era lejos la bailanta. Llegué y até mi montado al palenque y me dirigí al lugar donde ya mucha gente se encontraba. Mis ojos se detuvieron en una hermosa muchacha a quien invité a bailar. Bailé hasta quitarme las ganas, cuando me percaté de que el tiempo se venía. Y el viento hacía volar la enramada, y la tierra no dejaba ver nada. De golpe, la lluvia intensa, gritos de la gente y jinetes presurosos montando sus caballos,
que al galope en medio de los relámpagos y rayos huían. Era una noche tenebrosa, donde ni el diablo andaba suelto. Me dirigí en loca carrera hacia mi casa. Sonaba en mi mente las palabras de mi madre: mejor quédese en casa, mi hijo. Cuando llegué al lugar donde decían que allí se había ahorcado una joven en un árbol, surgió súbitamente en la oscuridad un jinete a caballo que en loca carrera hizo que nuestros animales chocaran y se enfrentaran pecho a pecho. Instintivamente golpeé reiteradamente al bulto con la fusta que llevaba en mi mano y sentí un grito desgarrador que me heló la sangre, y continué mi alocada carrera hacia la casa. Mi familia, preocupada, me esperaba. Nunca supe si fue una aparición o algo real. Pasaron los años y la vida me llevó por otros caminos. Vine a Corrientes Capital a trabajar en rentas como inspector. Me encontraba en una estancia correntina realizando un trabajo, y esa noche fueron invitados a cenar estancieros del lugar. Se armó una hermosa reunión con musiqueada, y entre anécdotas y charlas, uno de los invitados se dirigió a mí y me dijo: «Don Luis, ¿usted es de Loreto?» «Sí, ¿por qué?», le contesté. «Allí en su pueblo me sucedió algo misterioso. Me encontraba de visita en casa de unos amigos y después de participar de una bailanta, se desató una fuerte tormenta y una intensa lluvia. Mientras trataba de llegar a la casa, en mi caballo a todo galope, al pasar debajo de un árbol donde los lugareños decían que por las noches veían aparecer a una joven de blanco, surgió de repente en la oscuridad un jinete con el cual choqué de frente, y los caballos asustados relincharon mientras yo recibía una fuerte golpiza. Llegué herido y sangrando a la casa donde me hospedaba. Allí me enteré que no debía pasar debajo de ese árbol, porque en el lugar sucedía siempre algo extraño. Quedé callado, solo atiné a decir: «Así es, mi amigo, solo en mi pueblo ocurren cosas misteriosas en noches tenebrosas». Hola, soy Belia Mosqueda de Loreto. Gané el segundo premio del concurso del cuento de Celia Cambote. Conozco a Celia Cambote desde siempre. Mis primeros recuerdos lo ubican en el inmenso patio recién barrido de mi humilde casa familiar. Apeaba su gran figura de un viejo caballo y se ponía a conversar con mis tíos, que tendrían aproximadamente su misma edad. Muchas veces mi abuela Enriqueta Mosqueda le solicitaba que se higienizara un poco en un latón muy grande que le llevaba detrás de la casa, y lo invitaba a compartir la mesa. Él sacaba de su maleta, sucia y desgastada, unos panes que a mis ojos se veían apetitosos, pero que nunca me dejaron comer. Eran parte de su paga por cortar leña para las panaderías del pueblo. Se llamaba Celestino Benítez. Portaba el apellido de la familia que lo había criado, el agregado de Cambote a su nombre. Refiere al lugar donde tenía su rancho. En estos horizontes había formado su propia familia, pero contaban que la desgracia lo tocó terriblemente y un mortífero rayo se llevó a su mujer y su hija. Como era hachero y tenía mucha fuerza, lo contrataban para realizar desmontes en los campos de los pueblos cercanos. Desaparecía por un tiempo y regresaba sucio y harapiento.
En esos lugares, Itaibaté, General Paz, Saladas, se localizaban muchas de sus fabulosas historias. Puedo decir que crecí escuchando sus increíbles relatos, por supuesto en guaraní, por lo que al ser pasados al castellano pierden la gracia y la musicalidad que tiene nuestra lengua ancestral. No mentía don Celé, solo contaba todo lo que su prodigiosa imaginación creaba, como cuando con mucha seguridad nos dio detalles de cómo, después de una dura pelea, logró matar al bombero. Y no solo eso, sino que también lo despellejó. Y como en lo detallar, le ofrecieron solo 10 centavos por el cuero del duende, viajó hasta Itaibaté y allí lo vendió por 5 centavos. Tan famosas eran sus historias que algunas familias lo invitaban a sus casas para que las relatara y así entretener a los niños en esos lugares, en esos largos atardeceres que precedían a las noches iluminadas por las estrellas más brillantes del universo. Y ahí empezaba él, mirando a lo lejos, a soltar las palabras, a contar una nueva versión de sus andanzas. Presumía, por ejemplo, el día que tomando sopa en la media calabaza que le servía de plato, vio reflejada en el alimento una bandada de patos que surcaba el cielo. Ahí nomás agarró la escopeta que siempre llevaba colgada a su espalda, apuntó y sin levantar la vista del plato, disparó y 4 patos cayeron a sus pies. Ya como última anécdota les cuento esta. Un día, sentado a orillas de la laguna San Juan, observaba una larga hilera de patos. Pensó que si realizaba un disparo con la escopeta, podría a lo sumo cazar a un par. Así que sigilosamente se sumergió y nadó hasta ellos. Permaneció zambullido con la soga que había llevado, los ató uno a uno de sus patas. Cuando ya hubo atado a unos cuantos, salió de golpe a la superficie. Los patos del susto levantaron vuelo y don Celé, agarrado fuertemente de la soga, fue volando, cual pandorga, hasta aterrizar en el patio de su rancho. Hay otras historias, muchas, que ojalá otros recuerden y las narren a sus nietos, ojalá. Otro suceso acontecido a mi padre, al cual lo titulé Tanano compañero fiel. Como llamaradas de fuego abrasador, el sol loretano quemaba nuestros cuerpos y el ambiente todo era un horno. Ya faltaba poco para regresar a nuestras casas. Me acompañaba Tanano, hombre robusto de tez bien oscura, descendiente de brasileños. Hacía tiempo que trabajaba con nosotros en la chacra familiar. Una hermosa laguna llamada San Juan contribuía a que el suelo del lugar fuera húmedo y fértil. Allí plantábamos zapallo, sandía, mandioca, batata y maíz. Era verano, época de cosechar el maíz, y así lo estábamos haciendo, colocando los choclos en bolsas para llevar a nuestras casas. «Vamos terminando, Tanano», dije a mi secretario. «Está fuerte el sol», no sin antes voltear la última planta de maíz para sacar 3 hermosos choclos. Cuando sentí que algo se enroscaba en mi pierna izquierda y me clavaba sus dientes. Era una enorme yarará, animal ponzoñoso que abunda en la zona y más en el verano. «Me picó una víbora», grité a mi compañero, y él, con la misma azada, persiguió al animal hasta matarlo. «Hay que actuar rápido, patrón. Es muy venenosa», me dijo. Saqué mi camiseta e hice un torniquete en mi muslo para evitar que subiera el veneno. Mientras tanto, Tanano mascaba tabaco y colocaba su boca en la herida.
absorbía la sangre y luego la escupía. Y así, reiteradas veces, tratando de que el veneno no ingresara al torrente sanguíneo. Mientras tanto, yo veía que mi pierna estaba negra por la falta de circulación y comenzaba a hincharse. Me tomó con sus fuertes brazos y me alzó al caballo, yo adelante y él detrás mío, sujetándome de la cintura. El dolor era cada vez más intenso. Un temblor recorría mi cuerpo y ya a punto de desvanecerme llegué a casa. Mis padres y hermanos asustados ayudaron a Tanano a bajarme, mientras uno de ellos corría a buscar al único médico del pueblo, un alemán de mucha experiencia, quien abrió su maletín y sacó una inyección. Era el suero antiofídico, que hacía pocos días le habían mandado de la capital. Fui el primero en usarlo. No le dio ninguna esperanza de vida a mi familia porque el veneno, según él, ya había entrado al cuerpo. Hay que esperar, le dijo a mi madre. Y pasaron los días. Yo volaba de fiebre y deliraba. Todo mi cuerpo se había hinchado, mis ojos no se veían. Después me contaron que mi fiel compañero no se movía del corredor de mi casa y en dirección a mi habitación de rodillas rezaba junto a mi madre y hermanos. Pasaron los días, yo seguía grave. El médico, muy preocupado, decía a mi familia: solo un milagro puede salvar la vida de Luisito. Las campanas de la iglesia del pueblo me despertaron y vi la silueta de un hombre sentado a mi lado. Tanano, le dije. Sí, soy yo, mi patroncito. Y escuché que a gritos llamó a mi madre: Doña Mercedes, venga, que mi patroncito despertó. Sentí un fuerte abrazo y un gracias, madrecita de Loreto. Y le dije: Tanano, toda mi vida recordaré este mal trago. Y a ti, fiel amigo, que te jugaste exponiendo tu vida para salvar la mía. Usted sabe lo mucho que lo quiero, me dijo, y daría mi vida si fuera necesario por usted. Y ahora sí, me voy, che patroncito, a cumplir la promesa que le hice a la Virgen Loretana: entrar de rodillas en su templo para agradecerle este milagro. Y su enorme figura se perdió de mi lado. Y a continuación vamos a conocer los cuentos ganadores de la categoría adolescentes. En primer lugar, el primer premio ganador, Horacio Rodríguez, con su cuento Mi gente cuera. En segundo lugar, Candelaria Gómez, con su cuento La pora en la 132. Y luego Cecilia Aguirre, con Don Neri y las abejas. Hola, soy Horacio Rodríguez, el cuento Mi gente cuera, ganador del primer premio del concurso. Un día cualquiera del año 1940, una avioneta cayó en la zona de Esteromalo, entre Loreto, General Paz y Santa Lucía. Al correr la noticia del suceso, periodistas de Corrientes vinieron al pueblo para hablar con el único almacenero de ramos generales más grande del lugar, que era el señor Pedro Piñeiro. Justo ese mismo día, un señor llamado Severo había venido del campo al almacén de don Pedro, y este último le pregunta si no había visto a la avioneta que cayó por esos lugares, a lo que aquel hombre respondió que sí. Entonces, don Pedro le dijo que volviera a la tarde, porque unos periodistas querían preguntarle unas cosas.
Llegó la hora y don Pedro estaba con aquel hombre, que vestía sombrero, bombacha de campo, camisa y corbata. ¿Usted ha visto la avioneta?, preguntó aquel periodista. A lo que Severo le respondió: Cuejeca aru o fasacheroga, arija o ua y weitema, porque ipepocangu, hando aleteaima. Que en la traducción en español sería: ayer a la tarde pasó sobre mi casa y ya venía muy mal porque sus alas se veían muy caídas. Hola, soy Candelaria y gané el segundo premio del concurso literario con el cuento La Pora en la 132. Según cuentan, en la década del 70, el director de la escuela 132, Ángel Bassi, buscó una persona para que cuide por las noches el establecimiento escolar de los robos o hurtos. Aceptando el puesto de sereno, el señor Felipe asistía una vez finalizadas las clases para desarrollar su labor. Llevaba siempre su cadre con él y allí pasaba por las noches. En una oportunidad le había comentado sobre la supuesta aparición de la pora cerca de la escuela. No creyendo en ello y tomando su bebida alcohólica de caña, una noche se fue a dormir en su catre sin saber lo que pasaría después. Esa noche, mientras dormía ebrio, unos conocidos lo trasladaron con todo y el catre al patio de la escuela, como una broma para hacerle temer a la pora. Despertó a la mañana siguiente, cegado por los rayos del sol que le atravesaron los párpados. Desconcertado y creyendo que fue la pora, huyó de la escuela por temor a que le ocurriese de nuevo algo aún peor. Horas después, el director llegó a su casa para preguntarle sobre su ausencia como sereno. Felipe le relató lo ocurrido y se negó terminantemente a volver a trabajar en la escuela Ángel Bassi. Hola, soy Cecilia Aguirre, mención especial con el cuento Don Neri y las abejas. Cuenta mi abuela que una tardecita de miércoles santo, allá por el 1971, cerca de su casa en el paraje Itapazo, pasaban los jóvenes por el tomatal de Don Úbeda y le tiraban palos a una colmena de abeja para hacerles enojar. Justo esa tarde iba pasando Don Neri Díaz con su tordillo, y las furiosas abejas lo atacaron a él y a su tordillo. En ese momento el caballo salió al galope para el lado del monte, y Don Neri corrió hacia la casa de mi abuela que quedaba por el camino. Mi abuela asustada salió a ver qué ocurría afuera y se encontró con Don Neri casi abatido por las abejas, con todo el cuerpo hinchado y muchísimas abejas siguiéndolo. En ese momento estaba bañando a mi tío Ariel, que tenía 3 años, quien salió desnudo y le gritó: «¡Corra, Don Neri, corra!». Mi abuela, en la desesperación, entró a la casa a buscar una camisa y pañuelo para cubrirse la cara, para que así no le picaran las abejas a ella, y fue a ayudar a Don Neri. Lo metió dentro de la casa y le empezó a rociar por todo el cuerpo para que así las abejas se desprendan y le den un poco de alivio. Don Neri, ya rendido, se tiró al piso, y cuando ya estaba a punto de desmayarse, llegó mi abuelo. Mi abuela en ese momento le explicó lo que estaba sucediendo. Mientras mi abuela recostaba a Don Neri en una cama, mi abuelo fue velozmente hacia el pueblo en busca de ayuda. Fue a buscar a la sobrina de Don Neri, Antonia Vargas, quien fue estafetera, llevaba y traía cartas. También al intendente del pueblo, que era Beto Piñeiro, y juntos fueron a rescatar a Don Neri en camioneta. Mientras tanto, Don Neri vomitaba todo el veneno
y estaba casi al borde del delirio, hasta que llegó mi abuelo, con Antonia y don Beto Piñeiro. Lo subieron a la camioneta y lo llevaron al hospital, donde quedó internado unos días. Finalmente, don Neri pudo recuperarse y solo quedó la anécdota para el recuerdo.